ha sido acusada de transportar armamento, agentes encubiertos y dinero a las zonas de conflicto en Siria e Irak. Ahora, la línea aérea iraní Mahan Air añadió una nueva ruta a su itinerario, Venezuela. Este lunes despegó del aeropuerto de Internacional Imam Khomeini de Teherán el primer vuelo directo de esta compañía con dirección a Caracas, con una duración estimada de 16 horas de vuelo. Hacia el mediodía de este lunes, la aeronave de Mahan Air ya se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana. Según informó el portavoz de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Reza Jafarzadeh, en este primer trayecto viajaba el director del Departamento para las Américas del Ministerio de Exteriores de ese país, Mohsen Baharban. Y también llegó una comitiva oficial con el propósito de mantener un diálogo político con funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro acerca de la actual situación que vive Venezuela. Jafarzadeh indicó que en la aeronave también viajaba una delegación de Mahan Air con el objetivo de negociar las condiciones para el mantenimiento de vuelos regulares entre ambos países, según reseñó la agencia de noticias iraní MEA. El establecimiento de una nueva ruta hacia Venezuela es un hecho notable, tomando en consideración que en los últimos 6 años 18 de las 26 líneas internacionales que viajaban allí dejaron de hacerlo. La razón ha sido la grave crisis que vive ese país sudamericano, según cifras ofrecidas la semana pasada a medios locales por el presidente ejecutivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, Humberto Figuera. El senador estadounidense Marco Rubio, uno de los más prominentes críticos del gobierno de Nicolás Maduro en Washington, criticó la llegada de la aerolínea iraní a Caracas. A no ser que Irán se haya convertido en una repentina fuente de turistas, esto es otra razón por la que el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, escribió en Twitter. Hace una década, la línea aérea estatal de Venezuela, Conviasa, estableció un vuelo Caracas-Damasco-Teherán, con una frecuencia de 2 veces a la semana. El vuelo de Mahan Air no será la primera ruta regular entre Caracas y Teherán. En un trabajo publicado en aquella época por el diario español El País, se citaba a un funcionario de Conviasa, quien señalaba que la operación de cada vuelo debía costar unos 340.000 euros, equivalentes entonces a unos $489.000 estadounidenses, por lo que no podía cubrirse con la venta de billetes. De acuerdo con el funcionario, entonces la explicación del establecimiento de la ruta obedecía a razones políticas, concretamente a la alianza establecida entre el presidente venezolano Hugo Chávez y su contraparte iraní, Mahmoud Ahmadinejad. Aerolínea bajo sanciones. Mahan Air es la segunda compañía aérea de Irán y es de propiedad privada. Sin embargo, desde hace 8 años se encuentra bajo la mira de las autoridades de Estados Unidos por sus supuestos vínculos con organizaciones oficiales de ese país como el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica, GRI, la cual este lunes fue declarada por el gobierno de Donald Trump como un grupo terrorista. En octubre de 2011, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones financieras en contra de esta aerolínea a la que acusaba de proveer ayuda financiera, material y tecnológica a la Fuerza Al-Quds, el grupo élite de la GRI, al que se considera responsable de realizar misiones en el extranjero, tareas de inteligencia y operaciones militares no convencionales. La coordinación cercana entre la Fuerza Al-Quds trasladando agentes, armas y fondos de forma secreta en sus vuelos revela otra faceta de la extensa infiltración del GRI en el sector comercial de Irán para facilitar su apoyo al terrorismo, dijo el entonces subsecretario del Tesoro, David S. Cohen. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, Mahan Air trasladaba a miembros de la Fuerza Al-Quds desde y hacia Siria para entrenamiento militar, y además permitía que supuestos agentes encubiertos entraran y salieran de Irak evadiendo los controles de seguridad normales, y no incluyendo sus datos de identificación en las listas de pasajeros. El Tesoro estadounidense también señala a esta línea aérea de transportar de forma secreta armas, agentes y bienes pertenecientes a la milicia chiita libanesa de Hezbollah. Considerada como grupo terrorista por Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos, mientras que la Unión Europea solo aplica esa denominación a su ala militar. En enero de este año,
El gobierno de Alemania prohibió las operaciones en ese país de Mahaner por considerar que estaba vinculada a actividades ilegales de Irán en territorio europeo. Hace poco más de 2 semanas, el gobierno de Francia tomó una medida similar alegando que esa compañía aérea transporta personal y equipo militar a Siria y a otras zonas en guerra en Medio Oriente. La decisión de Mahaner de abrir una ruta directa hacia Venezuela se produce en un momento de alta tensión política en ese país, donde la oposición y una parte importante de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos cuestionan la permanencia en el poder del presidente Maduro. El mandatario venezolano, por su parte, denuncia que Washington impulsa un golpe de Estado para derrocarle para apoderarse de los recursos naturales del país, a quien acusan de haber sido reelecto en unas votaciones fraudulentas. Maduro también dispone de numerosos apoyos internacionales entre los cuales destacan Rusia, China, Turquía, Cuba e Irán.